Queridos hermanos sacerdotes, yo le pedí al Señor esta mañana que esta homilía fuese menos una homilía en el sentido formal del término que una conversación o una conversación humana, un compartir sentimientos que pienso que muchos de vosotros tenéis y tratar de iluminarnos con esos sentimientos, como yo le pido al Señor que ilumine también los míos. Yo recuerdo hace ya muchos años, debió ser por los años 70 o por ahí, alguien había escrito un artículo que se titulaba Notas desde el desierto moral, ¿no? Y aquel artículo parecía entonces una exageración tremenda o exorbitada o así. Y sin embargo, más y más, como que se ha ido poniendo de manifiesto a lo largo con el paso del tiempo, pues una diferencia más profunda de lo que nosotros inicialmente habíamos pensado, viniendo de un pueblo de raíces y de tradición cristiana, entre la cultura que rige nuestro mundo y la vida de la Iglesia, y la cultura que nace a su vez de esa vida de la Iglesia, la cultura de amistad, de fraternidad, de comunión, de gratuidad, ¿no? Y la pandemia ha venido como a sellar este hecho en medio de un dolor muy grande. Tengo aquí delante a Daniel y la congregación religiosa a la que él sirve como capellán, pues ha perdido 11 miembros en las últimas semanas, ¿no? Y Oasis, en la primera ola de la pandemia, pues tuvo también un montón de bajas. No sé si llegaron a 20. Y luego todos conocemos personas, familiares, personas cercanas, fieles a los que hemos servido. Y por una parte, y eso hace que se mezclen un montón de sentimientos en nuestros corazones. Por una parte, el dolor de ver a las personas partir. Por otra parte, una especie de superficialidad muy grande en el deseo de decir que pase cuanto antes. Ahora hay una histeria acerca de las vacunas, ¿no? Como si las vacunas fueran por así decir, a resolver nuestra condición mortal, ¿no? Y cuando se oye hablar de la Navidad, pues da la impresión muchas veces de que el objeto de la Navidad no es más que una excusa, en el fondo, para las cenas de familia o para las cenas de empresa o para los festejos que solo tienen sentido si hay algo que celebrar, y si lo que se celebra pues es algo que afecta tan radicalmente a nuestra condición humana que cambia objetivamente la realidad del mundo. No en el sentido de que los hombres no muramos, o no en el sentido de que los hombres seamos hechos mecánica y automáticamente pues convertidos en ángeles o en santos, no, en absoluto, sino en el sentido en que dice la noche de Navidad: se ha manifestado la bondad de Dios y su amor al hombre. Y uno percibe el cansancio también incluso de los fieles. O sea, quiero decir, en muchas personas se pone de manifiesto, diríamos, su cultura pagana, realmente, ¿no? Aunque se hable de la celebración de la Navidad, ¿no? Pero en muchos fieles se pone también de manifiesto pues la fragilidad de la fe, de la esperanza y de la caridad, del amor
del amor que brota de Jesucristo. Y en nosotros mismos se puede poner de manifiesto pues, el cansancio de sostener constantemente una realidad que en cierto sentido pues no es sostenible, porque la fe no se puede fabricar ni inventar. En la vida moral de las personas sí que se puede sostener, pero la fe tiene caminos propios para el anuncio y para la proclamación de esa fe y para el nacimiento de esa fe, sobre todo si nos preguntamos en serio qué es lo que hace que una persona que no tiene fe o cuya fe es un barniz formal nada más, de repente pueda encontrarse con el Señor. Pues vale todo, vale una muerte, vale una muerte, sin duda. O vale la proximidad de la muerte, o una enfermedad seria, o cualquier hecho, a veces insignificante, o a veces grandioso, de heroísmo o de caridad, que toca el corazón, lo conmueve y de repente pone en juego toda nuestra humanidad, ¿no? Pero lo cierto es que la fe, permitidme la expresión, que yo sé que es inadecuada seguramente, pero no se transmite institucionalmente, o sea, no se transmite en masa. Se transmite en masa cuando hay un pueblo que vive de esa fe, ¿no? La pandemia pone en cuestión la realidad de ese pueblo. Es sorprendente oír comentarios a veces de personas religiosas y que no les falta la perspectiva de la vida eterna por completo, o les falta la perspectiva de la resurrección, ¿no? Y el horizonte de la resurrección en el planteamiento de su vida, de su enfermedad, del COVID, de la muerte. Bien, no merece la pena más como andar en ese contexto del que todos formamos parte y que todos vemos, ¿no? Se han abierto las iglesias y viene menos gente, viene menos gente por miedo, viene menos gente, pero todo ese miedo ya pone de manifiesto, diríamos, el papel que la fe ocupa en la vida en nuestras sociedades que nos hemos considerado católicas, ¿no? En ese contexto yo quiero afirmar con mucha fuerza, con toda la fuerza de que soy capaz, ¿no? Que Dios mío, nuestro sacerdocio es un don para el mundo, un don inmenso, un don incalculable desde el punto de vista, y da lo mismo como el mundo lo considere, ¿no? Pero sois portadores de Cristo, que ha asumido vuestras vidas de una manera singular, ha asumido las de todos los cristianos en el bautismo, y es precioso ver cuando hay cristianos que tienen conciencia de lo que son, cómo eso resplandece y genera un halo de luz alrededor de ellos en la sociedad y en el mundo, ¿no? Pero es verdad que nuestra condición sacerdotal, vuestro presbiterado, mi ministerio sacerdotal también, pues significa una ocupación de Cristo de nuestras personas, una apropiación de Cristo de nuestras personas singular y única en medio de la Iglesia y en medio del mundo. Yo quisiera, me parece que la manera más sencilla que se me ocurría a mí esta mañana de decirlo es decir, vosotros sois una Navidad prolongada, cada uno de vosotros. Sois una Navidad personal. Es decir, celebramos que Cristo nació, pero no podemos olvidarnos que nuestro sacerdocio está vinculado. Esta Eucaristía la hubiéramos debido celebrar el Jueves Santo, ¿no? Está vinculado al misterio pascual de Cristo.
donde Cristo, a través de sus sacramentos, hace realidad su promesa de yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa y esa realización en el bautismo, en la unción de los enfermos, en la Eucaristía, está vinculada a esa otra presencia personal, que es la presencia personal de Cristo en cada uno de vosotros, ¿no? En cada uno de nosotros, a la medida de las gracias que el Señor nos da y de nuestras pobrezas particulares de cada uno. Pero yo quisiera que os sintierais como un regalo del Señor para vosotros mismos, para que podáis vivir con una alegría grande, con el gozo y en medio de estas circunstancias es más necesario ese gozo. Cristo viene, Cristo ha venido, Cristo es el horizonte de nuestra vida, el ser hijos de Dios. Y ese horizonte no nos lo puede arrebatar nadie, ni nos lo arrebata una pandemia, ni nos lo arrebata las administraciones públicas, ni las leyes. ¿Cuántas veces, Dios mío, la Iglesia ha vivido perseguida y nosotros hoy no estamos perseguidos? No hinchemos el perro. Hay leyes que dificultan la vida cristiana, que son leyes, pero no le pedimos poder pedir al Estado de una sociedad que es pagana, pedirle que produzca leyes cristianas. Es así de simple, ¿no? Tenemos que mostrar nosotros la belleza del cristianismo de una forma que pueda atraer justo por esa belleza a las personas. La belleza y la belleza del cristianismo no es la belleza de unas creencias o la belleza de unos principios morales, es la belleza de unas relaciones, de una comunión. Es significativo que el Señor pusiera la comunión como gesto que condiciona la fe del mundo. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Nada, yo quisiera, eso le pido al Señor, que todos vivamos nuestro sacerdocio como un don, repito, para nosotros mismos, pero un don para el mundo. Y en ese sentido, y las promesas que hacemos, la promesa del celibato, la promesa de la obediencia, la fidelidad a nuestros deberes sacerdotales que conocemos, Dios mío, son un regalo que Dios nos hace para bien de los hombres, para bien nuestro y para bien de los hombres. No son una carga, no son un peso. A veces lo son, pero porque el enemigo nos puede. Pero si todo en nuestra vida está llamado a ser testimonio del amor de Cristo, esas promesas nos liberan de ataduras humanas, mundanas, del espíritu del mundo, que todos tenemos de manera más o menos honda o más o menos residual, y así nos liberan. Siendo enteramente de Cristo, somos enteramente de los hombres. Y somos enteramente pues de la persona que tenemos delante. Yo llevo diciendo desde que nos encontramos en Salobreña, una frase que después ya, como la he comentado también en otros contextos, pues ha habido más obispos que la han hecho suya, es decir, este tiempo es el tiempo de la pastoral de cuerpo a cuerpo, es decir, de persona a persona. Cuando alguien te viene con un sufrimiento no vale aplicar recetas, hay que poder mirar a la persona a los ojos, hay que poder decirle, a lo mejor no tienes otra cosa que decirle, que estoy contigo y que el Señor está cerca, aunque no lo veas, y que nuestro horizonte es la vida eterna. Yo creo que hay dos cosas, perdonadme esta mínima digresión, pero dos cosas en lo que la pandemia
pone de manifiesto una flojera de nuestra fe. La percepción del problema del mal y el hacer responsable a Dios del problema del mal y el preguntarse de una manera por qué Dios permite esto y todo eso. Eso son las preguntas propias del deísmo, son las preguntas propias del Dios de la masonería, que no es el Dios cristiano. Son las preguntas propias de quien no conoce al Dios de Jesucristo, al Dios Trino. Porque cuando uno tiene, por muy poquita que sea, experiencia del Dios Trino, ¿dónde está Dios en este sufrimiento o en esta persona que se va de manera tan repentina o tan brusca o tan inesperada? Pues ¿dónde está? Está en su cuerpo, está en él, está en ella. Y después de su muerte está también en sus restos, porque toda la creación participa del ser de Dios, del Dios Trino, de maneras diferentes. Y Dios no está ausente en ningún lugar de la creación, en ninguno. Y menos que en ninguno en el sufrimiento humano, que es probablemente el templo más auténtico y más verdadero del Hijo de Dios. Y la otra carencia es la de la vida eterna, el horizonte de la vida eterna, el horizonte. Si se pierde al Dios Trino, estamos abocados al ateísmo. Hablar de Dios en general, hablar de Dios, pues eso, como hablaban los deístas, o como llevan hablando los deístas desde hace siglos, ¿no? Hace tan frágil esa relación de Dios con lo humano y tan falsa, porque sitúa a Dios fuera de la creación, fuera de lo humano, fuera de la alianza, fuera de nuestra vida y fuera del hombre. Entonces, ese Dios es el al que acusamos, porque debe haber hecho el mundo muy mal. Y si no lo ha hecho mal, ahora permite pues, que este mal que se extiende pues no lo frena, no usa su poder para frenarlo. Todo ese tipo de preguntas, todo ese tipo de cosas que no se hacían los hombres antes del siglo XVII. El mismo Job se las hacía de otra manera. Se preguntaba el porqué de las acciones o de los designios de Dios, pero no le servía eso para dudar de Dios. Necesitamos volver a predicar a nuestros fieles, los que nos quedan, los que tenemos que predicarles la experiencia de Dios Padre y de cómo el Hijo viene para hacernos hijos de Dios, pero al Hijo solo lo reconocemos mediante el Espíritu Santo, que es el alma de esta comunión que se llama Iglesia. Por muy llena de heridas, de llagas, de torpezas, de miserias que esté esta realidad humana, en ella habita fielmente el Espíritu de Dios, que nos une a Jesucristo, nos permite decir Jesús es Señor y nos permite vivir como hijos de Dios Padre. Y repito, el horizonte de la vida eterna. Hay que poder decirle a la gente a la cara, con ocasión y sin ella, estamos hechos para el cielo, no estamos hechos para la muerte. Si estamos hechos para la muerte, sobramos todos, pero además sobra la vida, sobran las fatigas. Yo se lo decía hace unos días en el tanatorio a una familia sin fe, pero que lloraban. Y lloraban por la muerte de su padre, de su marido, de su esposo. Y yo les decía, si no hay nada, ¿por qué lloramos? Es natural morirse, una cosa natural, pues como se mueren las cosas, como envejecen las cosas y decaen y se pudren, ¿no? Nuestro llanto, que manifiesta una cierta rebelión, si queréis, pero nuestro llanto es un vocero del Dios vivo. Anuncia al Dios vivo. Reclama la presencia de Dios.
estad seguros de que a vuestro familiar lo primero que le ha recibido cuando vosotros no habéis podido acompañarle son los brazos abiertos del Hijo de Dios. Eso es lo que expresa la cruz en la que creemos. Lo primero. No me dieron las gracias, no sucedió nada visiblemente allí. Sé que se quedaron conmovidos, sé que les afectó el darse cuenta de que su llorar solo tenía sentido si su llanto habla de Dios, ¿no? Y que es una forma de fe humana, creada, no tocada por el Evangelio, quizá, o tal vez con una nostalgia del Evangelio, pero nada más, ¿no? De la misma manera que nuestra risa es una oración de acción de gracias, siempre, una forma creada de la acción de gracias. Vamos a renovar nuestras promesas sacerdotales, pero vamos a darle gracias a Dios por nuestro sacerdocio y a pedir que en estas circunstancias sepamos ser humildemente. Digo, en el fondo es una gracia, eso del cuerpo a cuerpo, pues ¿cómo fue la pastoral de Jesús? Jesús no citaba a la gente. A las 9 de la noche hay catequesis, o a las 7 de la tarde va a haber curaciones, o va a haber adoración al Santísimo. Va a haber... No, él no tenía más que su humanidad para anunciar al Padre y desvelar así su ser de hijo e invitar a participar de esa condición de hijo a quienes querían escucharle. Algo parecido nos pasa a nosotros, pero eso, en lugar de ser una desgracia, yo creo que es un privilegio, yo creo que es una gracia que el Señor nos da. No contamos más que con nuestra humanidad, Señor, y contigo, que estás en nosotros de una manera misteriosa, que sepamos acogerte, recibirte, vivirte, que seamos esa Navidad que la gente anhela, sin saber que anhelan muchas veces, porque lo que anhelan es poder cenar juntos o poder encontrarse con los primos que están en otra parte de España o que están en el extranjero o así, pero que en el fondo de todos los deseos humanos estás tú, que nosotros podamos ser el humilde evangelio vivo con el que quien se encuentre con nosotros pueda encontrarse. Yo lo pido para mí, lo pido para cada uno de nosotros. Con mucha... No voy a decir con mucha humildad, con mucha vergüenza, porque, Señor, son tantos años ya de servicio y me doy cuenta que estoy empezando, en realidad, como todos, ¿no? Empezando de nuevo, pero con mucho deseo de empezar, con mucho deseo de que efectivamente tú ocupes tu sitio en mi vida y en mis relaciones humanas, todas ellas. Me doy cuenta de que el día de San Juan de la Cruz pues no he hecho ninguna referencia al santo, siendo un santo tan grande. Por no distraeros más, seguramente muchos de vosotros lo conocéis mejor que yo, pero simplemente recuerdo en la lectura del oficio de lecturas de hoy, la lectura propia que viene del comentario al Cántico Espiritual, habla de la riqueza insondable de Cristo, de cómo Cristo está lleno de cavidades que nuestra imaginación y nuestra mente son minas y vetas del mineral precioso de la vida divina, donde nunca terminaremos de profundizar y de ahondar. Con eso me quedo, puesto que al principio del Adviento le pedíamos al Señor que nos ayudase a profundizar o a crecer en el conocimiento de Cristo. Y la otra cosa es que mi voz y mi tono, me doy cuenta de que ha podido tener hoy un tono también cansino, y que lo perdonéis. Y a lo mejor me he detenido más en describir algo que es lo que todos vemos, que es que las dificultades por las que pasa la gente y por las que va a pasar, que son de otro tipo, pero bueno, en el fondo las mismas,
las mismas, porque detrás de la ruina económica, lo más temible no es la ruina económica, sino la ruina de la esperanza humana, ¿no? Pero que lo que yo quería deciros, y lo que me gustaría deciroslo ahora a grito, es decir, que cada uno de vosotros sois una Navidad viva para quien se encuentre con vosotros, que cada uno de vosotros sois un anuncio vivo de Cristo para quien se acerque a vosotros, que lo podáis ser, que lo podamos ser, que el Señor nos dé la gracia de serlo. Y hay otro punto que tiene que ver con eso, no con la epidemia actual solo, sino con la situación económica que van a vivir tantas personas. Que el Señor ensanche nuestro corazón mediante la caridad, que alimentemos la caridad y no solo la organizativa, es decir, que pues vamos a fortalecer Cáritas, bendito sea Dios, claro que sí que hay que fortalecer Cáritas, pero ser impulsores de una caridad también de persona a persona, de que cuando alguien sepa que hay un vecino necesitado, que hay personas que nunca van a ir a Cáritas, que nunca van a ir a la parroquia a pedir, pues, pero que podamos, que todos, Francis lo decía hace unos días con mucho acierto, decía, tenemos todos como que estirarnos para estirar el corazón y estirar nuestros medios para que quepan más, para que los podamos repartir mejor, para que solo fomentemos lo más posible. Y repito, hay una caridad institucional, que bendita sea Dios, pero hay una caridad que es personal, alentar a la gente a esa caridad personal de quienes ellos conocen. Me hablaban ayer todavía de una mujer que vivía al borde de la miseria, en el centro de Granada, y en una zona no pobre de Granada, y que decía que tiene 4 hijos. Y le preguntaron un poco, bueno, pero vienen a verte, te cuidan o así. No, pobrecillos, viven lejos, tienen sus ocupaciones, sencillamente no cuidaban de su madre, ¿no? Esas situaciones se están dando constantemente. Estar atentos a ellas, poder dar una palabra de aliento, un poco de comida, una caricia a veces, o escuchar a la persona que necesita desahogarse, ¿no? Y esa es, en estos momentos, nuestra misión especial. Y esa es la Navidad, que no solo eso, porque sin esperanza la comida no sirve de nada. Pero por ahí pasa y mi súplica, contad con ella, para que seamos cada uno portadores de la Navidad, del hecho, del acontecimiento de Cristo, de la salvación de Cristo, del amor infinito de Dios.